Muy buena. Y bueno, hace un tiempo que se retiró Rafael de aquí de la asociación y puso en marcha un proyecto muy bonito que es el primer libro que ha escrito. Para nosotros, de luego, el que lo presenta aquí hoy es una cosa muy especial porque él tenía mucho interés en hacerlo aquí por primera vez, tiene papelería ya contratada para hacerlo. Y yo se lo quiero agradecer y lo que sí le pido y lo que le deseo a él es que yo he leído ya parte del libro, lo he leído un poquito, y de que este libro, esta presentación de hoy sea, digamos, como dice bien el libro, sea la llave que abra la puerta al éxito tuyo en cuanto a la escritura. Yo sé que lo va a tener Rafael porque es una persona muy estudiosa, que tiene mucha ambición y en todo lo que hace es poner el alma, lo pones con toda tu intención las cosas. Y lo que sí te deseo de parte nuestra y de todos los que estamos aquí es que tengas el mayor de los éxitos. Gracias por venir aquí con nosotros, acompañarnos y enhorabuena y te voy a ceder la palabra porque yo para presentación soy hombre de pocas palabras, pero me emociono mucho de saber que estás aquí y estás haciendo lo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias y pido un aplauso para él. ¿Vale? Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Gracias a ti. Por tus palabras. Y en primer lugar, gracias a todos por venir en estas fechas tan señaladas, ¿no? Estamos en Navidades, sacar un ratito para venir aquí a estar conmigo, ¿no? Y con todos nosotros. El libro, yo he investigado mucho la meditación, a mí me ha interesado siempre, porque yo ya desde niño, lo que yo veía me parecía insuficiente. Entonces yo siempre he creído que había más. O sea, lo que percibía en nuestros 5 sentidos comunes era insuficiente. Había más. Eso me ha llevado a investigar, a estudiar, a profundizar y en ese camino pues me he encontrado con la meditación. Entonces, la meditación ha sido para mí, ha supuesto un antes y un después. Yo llevo muchos años meditando, unos 20 años, y en los últimos tiempos pues me he podido dedicar más en profundidad. La meditación es muy importante por muchos motivos. Entre ellos, para todo aquel que quiera saber más, de saber cómo son las cosas en profundidad, la meditación supone lo que es el aprendizaje experimental. O sea, con la meditación nosotros vamos a experimentar y a comprobar realmente cómo son las cosas. Entonces no dependemos de que nadie nos lo explique. Nadie nos tiene que decir nada. Somos nosotros con nuestro trabajo interior y nuestra experiencia individual cómo vamos nosotros a ir descubriendo cómo son las cosas de verdad. Lo externo solo nos sirve para aportar un poquito de alguna idea, ¿no? Como por ejemplo este libro, que este libro recoge, a mí me gustaría que esto en realidad se diera en las escuelas, ¿no? En el futuro, que la meditación fuera una asignatura que se diera en el colegio, pero incluso a los menores, o sea, desde niños. Y también he observado que hay muchas personas, hoy en día la meditación está un poco de moda, afortunadamente, ¿no? Pero, como dice el dicho, demasiada información supone desinformación. Entonces yo creo que hay demasiada información y eso produce mucha confusión y no hace ver las cosas como son en realidad. Entonces yo, como a mí me gusta mucho el tema de la meditación, he querido hacer un estudio serio y profundo basándome en las fuentes originales, que hay una bibliografía con 23 libros, que yo os animo a que estudiéis e investiguéis por las fuentes originales, que siempre van a ser mejores que un interpretador. Entonces, a mí me gustaría que las personas cuando empiecen a meditar, en vez de ponerse un vídeo del YouTube, con todos mis respetos,
por el YouTube y por el que hace el vídeo, pero que primero lea el libro y o lea este libro o busque información, y cuando tenga un conocimiento básico, esencial, pues entonces ya se ponga a meditar. Eso es lo que a mí me gustaría, y por eso sale este libro, para que la meditación se ponga en su sitio, ¿no? Es mi humilde aportación. Estudio basado en las fuentes y explicando cómo es la meditación en origen y cómo debe ser. Y luego cada uno, teniendo unas nociones básicas, entonces ya puede iniciar el camino, que es un camino hacia el interior. A nosotros nos han educado siempre desde pequeños a que, de hecho, los cinco sentidos ordinarios, si os dais cuenta, miran todos para afuera. Con lo cual siempre estamos distraídos con lo externo y creemos que no hay más. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando empezamos a indagar y nos damos cuenta que, bueno, como se decía en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos? Entonces, ¿cuál es nuestra... Hola, buenas tardes. Lo que encontramos cuando recogemos los sentidos y investigamos en nuestro interior, nos damos cuenta que el mundo que aparece es enorme, inmenso. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando es mucho más interesante que el externo. Pero eso no es porque yo lo diga, ni porque lo diga otro. Yo os animo a que vosotros investiguéis por vosotros mismos y en vuestro interior. Lo único que yo deseo es que antes de iniciar ese camino os informéis un poquito. Eso es lo que yo deseo. El libro he intentado que no sea muy grueso para que sea fácil de leer, porque mi tendencia natural es a enrollarme mucho. Entonces yo intento resumir para que el lector no se canse, ¿no? Y eso, como decía antes, a mí me gustaría que en el futuro la meditación, que yo creo que es la gran aportación de Oriente a Occidente, formara parte de nuestra enseñanza. Y yo sé que aquí hay muchos profesores, y entonces que ayuden a que eso sea, ¿no? La meditación existe en la historia de la humanidad desde siempre. O sea, en diferentes culturas se ha hablado de ella. Lo que pasa es que no se conocía con este término. Tal y como la conocemos, su origen está en la India, en los antiguos escritos, que son los más antiguos que existen en la humanidad, los Vedas. Como decía Schopenhauer, el regalo más grande que podemos encontrar en el siglo XX, estamos hablando de Schopenhauer, un filósofo muy conocido alemán occidental, él decía que lo más importante del siglo XX era tener a nuestro alcance las enseñanzas de los Vedas. Entonces yo creo que la meditación, la aportación que hace la India al resto del mundo, debería, cuanto menos, que provocar el respeto en los occidentales, ¿no? Que cuando nos refiramos a la India no nos quedemos con imágenes tristes y penosas que salen muchas veces en la televisión, sino que nos quedemos con lo bueno, ¿no? La meditación, el término, se conoce un término que acuñaron los teósofos, y por eso hablamos de meditación. En la antigua India se llama dhyana, en sánscrito se conoce como dhyana, pero es una enseñanza muy antigua. La meditación tiene un origen espiritual, pero no obstante, no hace falta que una persona haya despertado al mundo de lo espiritual para obtener los beneficios de la meditación. No es patrimonio de ninguna religión. Es el núcleo de la ciencia del yoga. Igual que el yoga, en toda su plenitud, se puede estudiar y practicar con indiferencia de la religión a la que uno pertenezca, o siendo ateo, da igual. Entonces, la meditación es para todos, para el que ha despertado la espiritualidad
y para el que no. Sus beneficios son múltiples, tanto en salud física, psicológica, mental, etcétera. Y yo creo que de introducción es suficiente. Si queréis hacer alguna pregunta, me encantaría contestarla. No sé, yo me gustaría que nombraras, por ejemplo, algunos beneficios. Porque ha dicho de beneficios, ¿no? Hola, Blas. El libro tiene un capítulo específico de los beneficios de la meditación. A nosotros, en muchos textos de sabiduría eterna, por utilizar alguna expresión concreta, se habla de que nosotros somos los hijos de la mente. Si tuviéramos que digamos, poner un adjetivo a nuestra época actual, a nuestro ser humano actual, en la evolución de la especie, digamos que nosotros somos mentales. Es el rasgo que nos caracteriza en la evolución, mentales. Pero nuestra mente no es como creemos. Nosotros creemos que nuestra mente es de una manera, es lo que estamos habituados, pero no es así. La mente nos domina. Nosotros estamos identificados con nuestra mente. Nosotros creemos que nuestros pensamientos somos nosotros. Y de hecho tú le preguntas a cualquiera, ¿tú cómo eres? ¿O tú quién eres? Y rápidamente empieza a decir rasgos de su personalidad, cuyo trasfondo es todo mental. Porque incluso las emociones y los sentimientos tienen origen en la mente, en los pensamientos. Por eso nuestra raza actual, nuestra especie en este momento, en el punto en el que estamos de la evolución, es mental. Y la meditación es una enseñanza, entre otras cosas, fundamentalmente para el dominio de nuestra mente. Nosotros, a través de la meditación, para empezar, vamos a conocer cómo es nuestra mente, realmente. Porque mientras nuestra mente está distraída en lo externo, no puede estudiarse a sí misma. Si yo estoy todo el día pensando en trabajar, en cuidar a mis hijos, en pagar impuestos, en ir al taller del coche, etcétera, etcétera, no le dedico tiempo a estudiarme a mí mismo. Entonces, la mente es el objeto de estudio de la meditación. Vamos a conocerla y luego, una vez que la conocemos, trabajamos sobre ella y la ponemos a nuestra disposición. Os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda con más claridad. En nuestra evolución, como especie humana, hemos aprendido a dominar el cuerpo físico. De tal manera que yo estoy quieto ahora y le digo, no hace falta que se lo diga, o sea, ya mentalmente le digo, cuerpo físico, estate quieto. Y él está quieto. En cambio, yo le digo a mi mente, estate quieta. Y yo te pregunto a ti, ¿tú le dices a tu mente que esté quieta y ella está quieta? Peor. Peor. ¿Por qué? Porque no está adiestrada, digamos. Entonces, con la meditación vamos a aprender a adiestrar la mente. De tal manera que la mente nos obedezca igual que el cuerpo físico. Y luego, cuando sigamos avanzando, la mente la vamos a utilizar para otros menesteres, que son más profundos. Entonces, ese... Para eso ya... ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos que aprender a que la mente haga lo que nosotros queramos. La mente tiene que estar a nuestro servicio y tiene que obedecernos. Lo que no puede es la mente hacer lo que quiera. La mente tiene que obedecernos y para eso está la meditación. Como un niño, ¿no? Una vez que la mente, mira, la mente dispersa, cuando la mente está concentrada, todo lo hacemos perfectamente. Cualquier trabajo. Tú te pones a planchar
por poner un ejemplo simple, tú te pones a planchar y si tú estás concentrada en la plancha, te sale el trabajo perfecto y rápido. Si no te concentras, te dispersas, no se plancha bien, a lo mejor quema alguna prenda, tarda el doble. Por eso, en realidad, la meditación es el resultado de una concentración profunda. Muchos maestros dicen, no, es que en la meditación no hay que hacer nada. Es cierto. Lo que hay que hacer es concentrarse. Una vez que tú alcanzas una concentración grande, que dura tiempo, pues el resultado de la concentración es la meditación. Con lo cual, lo que tenemos que aprender realmente es a concentrarnos. Y todo eso divinamente está explicado aquí, en este libro. Adelante, Noemí. Te voy a hacer 2 preguntas, que hay una buena. Recuerda que somos amigos, ¿eh, Noemí? ¿Qué es Navidad? Ay, ¿qué es Navidad? Vamos a ver. 2 preguntas. Bueno, yo he dicho una pregunta, ¿eh? Pero bueno, venga. Una y otra. Vale. Bueno. La primera, bueno, es muy conocida, ¿no? Si hay que estar previamente relajado para meditar. Y la segunda, el papel de la respiración, bueno, tanto en la relajación como en la meditación. Muy bien, excelente pregunta, igual que la tuya. Como muy bien dice, la relajación es previa a la meditación y a la concentración. Es previa. Tan previa es que ya se sobreentiende, ¿no? O sea, se sobreentiende que uno tiene que estar relajado. Hay diferentes escuelas con diferentes pensamientos. Hay una escuela que dice que la mente puede todo, ¿no? Entonces, la mente nos hace relajarnos. Digamos, la mente ordena al cuerpo que se relaje y el cuerpo se tiene que relajar. Eso sería también un resultado, o sea, una mente, nosotros no nos podemos imaginar lo que sería que una mente tuviera todas sus facultades despiertas. Seríamos lo que en la antigüedad se llamaba dioses, con minúscula. ¿Para un entrenamiento? Sí. Todo requiere entrenamiento. Cualquier cosa que haga requiere entrenamiento. Y entonces, en relación a la segunda pregunta tuya, de la respiración nos calma. O sea, sabéis que dentro del yoga está la pranayama, el Kriya Kundalini Pranayama, que es, digamos, la ciencia del control del prana o la respiración. Mediante ella aprendemos a dominar nuestra respiración, al igual que dominamos la mente y hacemos que la mente trabaje a nuestro deseo, digamos, pues también la respiración trabaja según nuestra voluntad y conseguimos relajarnos. De hecho, si nos autoobservamos, cuando estamos nerviosos, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos la respiración agitada. Claro, está entrecortada y estamos nerviosos, la respiración agitada. En cambio, cuando estamos relajados, la respiración es tranquila, ¿no? Con lo cual, sabiendo eso, pues podemos hacer ejercicio de relajación basado en la respiración. Lo que pasa es que el tema de la respiración tiene mucho que hablar, ¿no? Sí, otros libros, ¿no? Se habla también en el libro del pranayama. Bueno, es una ciencia, solo la ciencia de la respiración es el pranayama. Yo, ya que sale en la conversación, me permito decir que ojo con las prácticas respiratorias muy de moda actualmente, que se relacionan con el tantra y con el kundalini, y porque la respiración es mejor dejarla tranquila, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer ejercicios respiratorios
simplemente, por ejemplo, poniendo la palma de la mano en el ombligo y llevando ahí la respiración y luego sacándola, ¿no? Y entonces al concentrarnos ahí, hay un principio de la sabiduría antigua que dice: la energía sigue al pensamiento. Entonces, lo que pensamos se produce. Pensamos que la respiración va al bajo vientre y luego sube, y eso ya nos relaja. Cuanto más lento lo hagamos, mejor. Yo no recomiendo hacer prácticas respiratorias muy avanzadas sin antes haber hecho un camino previo, porque ya muchos, aquí sois todos mis amigos y nos conocemos, y todos sabemos que hay muchas personas que tienen mucha prisa por iluminarse, no tienen mucha bulla. Y yo digo, pero chiquillo, si tú para estudiar una carrera te tira desde que empiezan en parvulito, bueno, ya no hay parvulito, infantil, eso, primaria, hasta que termina la carrera pasan 30 años más o menos, y ahora tú quieres iluminarte en media hora. Voy a hacer una respiración y ya me ilumino. No, eso tiene un tiempo, como todo, ¿no? Entonces, en realidad, la iluminación no es más que el resultado del trabajo de la autorrealización, ¿no? Es el trabajo de estudias lo externo, estudias lo interno, y todo va saliendo solo. Todo va saliendo. No me ha quedado claro el por qué no recomienda el tema de lo de la respiración. Porque para la respiración, mira, los ejercicios de pranayama son muy potentes. ¿Pueden ser contraproducentes? Sí. ¿A qué nivel? Pues hasta la locura. Hay gente que se puede volver loca. ¿Por qué? Porque tú imagínate, a ver si se me ocurre un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate a un estudiante del instituto que le da, lo pone en un quirófano y le dan todo tipo de instrumentos y le dice: opera ábrele el corazón y hazle un bypass. Claro, eso puede hacer cualquier cosa. Lo más seguro es que se muera, ¿no? Entonces, los ejercicios respiratorios son una carrera también. Hay que estudiarlos. Es una carrera. Encima tiene la dificultad de que hay muy pocos maestros que enseñen pranayama. Incluso en Occidente podríamos decir que no hay. Con lo cual, o hay, pero no grandes maestros. Entonces, para empezar, no sabe uno dónde está el gran maestro de pranayama. Luego, como es algo que no se ve, porque estamos hablando de cosas sutiles, y el despertar de facultades paranormales, dicho en nuestra terminología occidental, pues entonces, como no sabemos cómo atajarlas, si hay alguna dificultad, pues entonces digamos que estamos estamos desprotegidos, ¿comprende? Es ahí el peligro. Por eso, digamos, el avance ha de ser lento y cada uno a su ritmo, y no hay que pensar en los resultados. Hay que trabajar, estudiar, investigar y dejar que las cosas vayan sucediendo por ellas mismas. Esa es la recomendación desde mi punto de vista. Sí, Manolo. Mira, hay dos frases del libro que me han parecido muy interesantes. Hay una donde dice que el ejercicio de la meditación en sí te ayuda a la búsqueda de nuestro ser interior, y además te facilita el encontrar nuestro espíritu. Entonces me han parecido muy interesante y me gustaría que la explicara un poco. Muy bien, gracias, Manolo. Yo siempre, al hablar de meditación, yo intento, en la medida de lo posible, no hablar de espiritualidad, porque me da pena
que personas que todavía no hayan despertado esa espiritualidad, pues entonces, si le hablas mucho de espiritualidad, digamos, la relacionan solo con eso y se apartan, ¿no? Esa es mi inquietud, ¿no? Porque la meditación también, como hablábamos antes, sirve para muchas cosas, además de para eso. Pero como bien dice Manolo, la meditación es el núcleo de la ciencia del yoga. Y el origen de la meditación es con esa mente que está controlada, es una enseñanza para dominar la mente. Porque la mente es el instrumento idóneo para conectar con nuestro ser esencial, como ha dicho Manolo. Entonces, en el transcurso de la evolución y del estudio de la ciencia del yoga, en el momento en que se llega a la meditación, sobre todo el yoga está formado por, como lo conocemos, fundamentalmente es el Ashtanga Yoga, que lo explicó muy bien Patanjali hace ya varios miles de años. Existe discusión doctrinal, pero es muy antiguo. Entonces, el Ashtanga Yoga tiene 8 ramas o 8 elementos. Eso es lo que significa la palabra. 8 miembros, 8 elementos. Sería yama, niyama, asana, que es el yoga físico, lo que conocemos por yoga, el pranayama, que es la ciencia del prana o de la respiración, aunque más técnicamente es del prana, pero para no complicar, de la respiración. Luego estaría el pratyahara, sería anterior, y luego vamos a la meditación. Entonces la meditación es que después de hecho lo anterior es cuando ya estamos preparados y nuestra mente se puede enfocar y ya podemos conectar con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y el alma a su vez conectará con el espíritu. Para eso es la meditación. Para eso se inventó la meditación. Para conectar nuestra mente con nuestra alma y a su vez con su espíritu. Pero claro, el que todavía no crea en el alma ni en el espíritu, pues para él la meditación tiene mucho que aportar. Y además esa mente se va trabajando para después, cuando esa persona llegue al convencimiento de que debe hacer eso, esa mente está entrenada. Por eso, de ahí el dicho que dice, detrás de un gran santo hay un gran pecador. ¿Por qué? Porque la experiencia, y por ejemplo, una de las personas más adecuadas para la meditación es una persona de negocios. Y a mucha gente le sorprenderá. ¿Por qué? Porque una persona de negocios está acostumbrada a hacer muchas tareas y a pasar de una a otra concentrado. Entonces esa concentración es necesaria para conectar con el alma y para no dispersarte. Por eso es lo que decía Manolo. Adelante. Yo tengo varias preguntas, pero ¿tú recomendarías hacer ejercicio físico antes de ponerse a meditar? Sí. Un cuerpo, si está cansado, el cuerpo está cansado, se relaja con más facilidad. Con lo cual, sí. No obstante, el conocido como la asana, el asana o el hatha yoga, que se compone fundamentalmente de asanas, en realidad asana se refiere solo a la postura de meditación. O sea, asana técnicamente es la posición de meditación. Yo no conozco, las asanas son las diferentes posturas Sí. que hay en el yoga, no solo la de meditación. Sí, pero en origen, según Patanjali, que es el gran maestro, el recopilador de la ciencia del yoga desde la antigüedad y en el que se basa todas las escuelas de yoga posteriores, asana es la postura de la meditación. No obstante, aunque después de diferentes escuelas hay miles de posturas, pero que sepáis que todas esas posturas están pensadas únicamente para que la postura de la meditación sea adecuada y pueda uno estar en la posición de meditación largo tiempo. De tal manera, Patanjali decía, únicamente en su gran obra, ¿no?,
los Yoga Sutras de Patanjali, dice, solo tiene un sutra dedicado a esto, y dice, la postura ha de ser fácil y cómoda. Esa es la postura de la meditación, fácil y cómoda. Y esas posturas son para mantener la espalda, sobre todo para fortalecer la espalda y que puedas estar mucho tiempo en meditación hasta el punto de que olvides el cuerpo físico. Porque mientras estés distraída con el cuerpo físico, no te puedes olvidar de él. Porque claro, para elevarte a otro plano, digamos, necesitas dejar el cuerpo físico. Mientras estás moviéndote, está que te duele aquí, que te pica allí, que me voy a poner de otra manera, que voy a cambiar de silla, pues entonces tu conciencia está en el cuerpo físico. Cuando tu conciencia tienes que apartarla del cuerpo físico. Sí, que te preguntaba por eso porque yo, en mi experiencia, yo soy malísima meditando. Ahora yo me pongo a trabajar en el jardín y yo de verdad que medito, pero es moviendo el cuerpo. Yo no soy capaz de sentarme y yo tengo un buen cuerpo físico, no es que me duela la espalda, sino que yo, la forma de meditar es andando por el campo o haciendo yo trabajo en el jardín. Entonces, todo este tema de meditación siempre se relaciona con estarte quieto, sentado, o sea, a ver, te lo digo muy pragmático, ¿no? Muy así, muy placativo. Donde yo creo que también se puede meditar moviéndose, de la manera que sea, uno andando, el otro nadando, el otro... Sí, cada uno tiene su... existe una forma de meditar andando, es muy conocida en el Zen. Exacto. En el Zen, en la meditación andando. Tú a un paso inspiras, al paso siguiente expiras, y así lo puedes hacer a tu ritmo con varios pasos. Existen muchas formas de meditación, no solo, de eso habla el libro, aquí se explican todas, o la gran mayoría, ¿no? Es un estudio de todos los tipos de meditación. Además, tú ten en cuenta que hay muchos tipos de mente, todas las mentes no son iguales. Entonces, no es necesario meditar solo sentado. Tú puedes meditar andando, claro. A otra persona le va mejor meditar con mantras. O sea, hay muchas formas de meditar, cada uno tiene que coger la suya. Luego, pero verás, pero luego tienes que dominarlas todas. Porque uno en realidad es un sabio cuando sabe todo. ¿Comprendes? Un maestro, un maestro de este plano, digamos, es el que sabe todo. No es que sabe un poco, tiene que saber todo. Entonces, un meditador bueno, digamos, tiene que meditar lo que sea. De hecho, se contaba, por ejemplo, que cuando se hizo la estupa de aquí de Benalmádena, la estupa tan bonita, ¿no?, de Kadampa, del linaje Kadampa, el fundador, digamos, mientras se hacía la obra, estaba sentado en el sótano, o sea, en el sótano no, en el agujero, ¿no?, que se excavó, en los cimientos de la obra. Él estaba allí sentado así meditando, porque él quería irradiar su energía y dejarla ahí, porque esa era su mejor obra, ¿no? Él quería dejar ahí su energía, ¿no? Y entonces todos los albañiles y los constructores le decían a los acompañantes, le decían, por favor, decirle que se quite. No, él no se va a quitar. Y él se tiraba allí los días, ¿comprende? Imagínate, con excavadora. Y él no, él quería estar allí, o sea, él era impasible, él estaba allí meditando, da igual, que haya excavadora, que le cae una encima, da igual. ¿Comprende? Entonces, un meditador es así. Ahora, mientras tú llegas a ese punto, pues tú meditas andando. Y luego el cuerpo físico, por supuesto, el cuerpo físico debe de estar cansado. Bueno, cansado. Si tiene un exceso de energía física, eso te va a impedir meditar. Entonces tú haz hatha yoga o barre las hojas, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Cuidar el jardín. Tú dejas el jardín nuevo y luego te pones a meditar. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguna preguntita más? Porque quedan 10 minutillos. Yo tendría otra. Adelante. Me he releído así tu libro. Mucho del trabajo de la meditación es el tema de focalizar tus pensamientos, la concentración, transformar pensamientos negativos en positivos y todo eso. Pero, ¿qué recomiendas tú con los sentimientos?
Porque yo, según mi experiencia, lo que a mí me impide meditar son los sentimientos, no los pensamientos. Si yo siento rabia, Sí, quitarme esa rabia encima, o sea, ¿no? sí. ¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Por qué tienes rabia? No, pero es que es eso, te pones a pensar porque tienes rabia y ya está otra vez los pensamientos. Pero hay una diferencia entre pensamiento y sentimiento, ¿no? Digo yo. Sí, sí, dices bien, dices bien. El sentimiento tiene origen en el pensamiento. Entonces tú tienes que indagar, tienes que, como la meditación es un trabajo interno, hay una práctica, digamos, en el Ashtanga Yoga que he dicho antes, lo que pasa, claro, no, esto es muy resumido, ¿no? Digamos, hay una práctica que se llama Pratyahara, que Pratyahara es aprender a focalizar los sentidos para el interior. Porque mientras los sentidos estén fuera, por ejemplo, si tus oídos, si tú estás escuchándolo de fuera, no puedes estar escuchándote por dentro. Y por dentro hay sonidos. Hay un mundo de sonidos por dentro. Pero no estamos pendientes de ello. ¿Por qué? Porque siempre estamos escuchando fuera. El maestro es el silencio. Siempre estamos llenos de ruidos. Hace falta silencio, ¿no? Entonces, tú tienes que investigar para adentro. Entonces hay que ir a la raíz de los pensamientos. Los sentimientos son resultado de pensamiento. Pueden, pero no siempre. Son. También es una... Tú investigas. No, tú profundiza y llegarás a esa conclusión. Te lo digo yo, seguro. El sentimiento es resultado de pensamiento. Tienes que meditar basándote en el silencio. No, pero... perdona, o sea, las depresiones postpartales son depresiones. Sí. Y ahí hay mucha tristeza, por ejemplo, que es un sentimiento. Sí. Están relacionadas con el nivel hormonal, no tiene nada que ver con el pensamiento. O sea, los sentimientos también están en el cuerpo, no solo en los pensamientos. O sea, yo puedo pensar en una cosa triste y ponerme triste, Sí. pero la tristeza también está en el cuerpo. Eh, Creo yo. Yo te digo lo que yo he investigado, digamos, ¿no? Y la conclusión que yo llego. La conclusión que yo llego es que la raíz está en el pensamiento. Y las hormonas, o lo que sea, funciona como funciona por los pensamientos. Pero, y por eso yo amo la meditación, no es porque yo te lo diga, es más, es que es bueno que tú no estés de acuerdo. Y yo te digo que yo no te quiero convencer. Tú lo que tienes es que investigarlo tú, en tu interior. Pero no, en este caso, para hacer esta investigación no puedes estar barriendo las hojas. Esto es después. Porque mientras barras las hojas, tu mente va a estar en barrer las hojas. ¿Comprendes? Una vez que barras las hojas y ya estés relajada, te pones a meditar. Es como hay muchas personas, una pregunta que siempre sale es que yo me duermo. Y entonces hay muchos que dicen, no, es que no se puede dormir, no te puedes dormir. Digo yo, si tienes sueño, duerme, ¿no? Ahora, cuando te despiertes, vuelve a meditar. Claro, ¿entiendes? Tienes sueño, porque tú necesitas descansar. Duerme. Y cuando te levantes, empieza a meditar otra vez. ¿Comprendes? Entonces, tú te investigas para adentro. Busca la raíz de los pensamientos. En silencio. La mente no puede estar distraída en otra cosa. Y yo te aseguro que encontrarás el pensamiento matriz, el originario. Y cuando alcances ese pensamiento, te darás cuenta que tú podrás cambiarlo. Porque es muy fácil cambiarlo en el origen. En la superficie no. Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú estás haciendo una comida. Cuando tú estás al principio, tú puedes coger los ingredientes y hacer otro plato. Pero cuando la receta ya está hecha, transformar esa receta ya es un lío. Entonces, mediante la meditación, tú te vas a escudriñar interiormente. Vas a llegar a la fuente de los pensamientos. Y cuando tengas ese conocimiento, el poder, muchas veces en los libros de sabiduría, no se habla de la voluntad y del poder, porque en realidad, y se habla del conocimiento, ¿no? Siempre se está hablando de conocimiento, pero no del poder o la voluntad.
Y eso es porque el conocimiento conlleva el poder. Es decir, cuando tú llegas al conocimiento de la fuente, el origen de esos pensamientos, cuando tú llegas a ese conocimiento, tienes el poder de transformarlo. Sí, pero para eso en muchos casos tendrías que ir apoyando esa profundización del conocimiento con terapia. Sí, eso Porque hay muchas veces que no llegas al pensamiento base o porque es una percepción que cogiste con 1 año y medio y ahí solo llegas con terapia o con algún tipo de... O sea, no creo que solo meditando. regresiva. No, regresiva O no o de regresiva. cualquier tipo, ¿no? Pero origen quiere decir que puede hay estar. cosas que no son tan fáciles. No, fácil no es nada. No, porque aparte hay una percepción que yo tengo de algo y a no ser de que yo tenga ayuda del exterior que me cambie la perspectiva o me vea todo el ser inferior que está en la cabeza, va a ser difícil. Sí. Solo meditando. sí. No te digo que esté mal, ¿eh? No, o sea, llegar a ese punto profundo. Sí, eres libre, ¿no?, de pensar como quieras, ¿no? Verá, yo, digamos, con este libro, lo que yo animo es a la meditación. Pero la meditación para mí, desde mi punto de vista, es completa. O sea, la meditación es todo. Para mí, es todo. No obstante, para responderte de una forma más satisfactoria, y como la meditación tiene origen en la India, voy a citar a su obra más hermosa, al menos para mí, ¿no?, que es el Bhagavad Gita, que es el núcleo del Mahabharata, ¿no? Y entonces, parafraseando a Krishna, que le dice a su discípulo Arjuna, le dice: da igual, todos los caminos son míos. ¿Comprende? O sea, da igual, al final da igual, la terapia, lo otro, todos los caminos son de Dios, ¿no? Todos los caminos son de Krishna. Así que si a ti te va mejor la terapia, o pues haz lo que tú veas. Desde mi punto de vista, la terapia se tendría que apoyar en algo externo. La terapia te tiene que llevar a tu interior, no a algo externo. Pero sería un terapeuta, ¿no? Te apoyarías en un terapeuta. Bueno, sí, Claro, claro. esto es único. O sea, tú te apoyas la meditación, el libro, nada más. Todo lo demás es externo. Hay que, como se dice en la ciencia del yoga, distingamos entre espíritu y materia. Todo lo que es materia no es espíritu. Y todo lo que es espíritu no es materia. Desde el punto de vista, bueno, el yoga se fundamenta en la doctrina Sakya, que es dualista, ¿no?, que es todo es espíritu o materia. Entonces, yo animo, digamos, con esta obra, lo que yo quiero es que se sepa, ¿no?, para el que no lo sabe o tiene dudas, que no hace falta nada externo. El camino es interior. Y ya está. No hace falta nada externo. Porque lo externo confunde y no avanza. Cuando una persona está haciendo el camino de la autorrealización, la está haciendo el otro. Cada uno tiene que hacer el suyo. Si yo me baso en las enseñanzas de otro, el otro está haciendo su camino. Tú tienes que hacer el tuyo. La meditación es para uno. No tengo que basarme en nada. Ese es el camino. Claro, ¿qué pasa? Que después hay situaciones extremas, que si uno está enfermo, que si uno tal, ¿no?, pues tendrá que apoyarse. Pero digamos, siempre que sea posible, debe uno de hacer el camino para adentro. Creo que se entiende, ¿no? No, simplemente soy de otra opinión, que creo que la meditación, como muchas otras cosas, o sea, siempre es la combinación con otras cosas. Yo puedo llegar con la meditación, con el yoga, con la respiración, hasta un punto determinado, y si mezclo muchas cosas, ahí es donde poquito a poco voy avanzando. Pero es mi opinión, o sea, no... Sí. Muy bien. Todos los caminos conducen a Krishna, ¿no? O sea que todo está bien. Bueno, dada la hora, me gustaría la última pregunta, por favor.
Ya Miguel. que no hay un preguntador como tú aquí en la sala. Las abandonadas. Tú sabes, Miguel, que yo me estoy reprimiendo, ¿no? Porque yo aquí con nuestra amiga yo tendría para toda la tarde, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esto tiene que terminar, ¿no? Otro día, ¿eh? Rafael siempre ha tenido entre nosotros el título de gran preguntador. Gracias, Miguel. Yo quiero, ante todo, felicitarte de corazón. Gracias. Los que conocemos tu trayectoria humana, filosófica, atrevida y osada que te has metido en todo, veo que plasma, con todo lo que sabes, lo más sencillo con la dificultad que tienen las cosas sencillas. Y aparte de felicitarte y darte las gracias, ¿qué tiradas has preparado y cómo lo vas a difundir? Pues si te podemos ayudar. Pues, bueno, muchas gracias, Miguel, en primer lugar, por todo, ¿no? Muchas gracias. Mi tendencia natural, como decía al principio, es a enrollarme, ¿no? Entonces me salen los libros muy grandes, muy extensos, y me salen complicados. Entonces, el que sea simple, a mí me supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Y no por mí, sino se dice que el maestro es aquel que mastica el conocimiento, lo mastica y lo hace sencillo para el alumno. Con lo cual, el que una obra sea fácil, sea de entendimiento fácil, vamos, no lo digo por esta, ¿no? Lo digo en general, cuando tiene mucha sabiduría y se lee fácil, eso tiene un mérito, ¿eh? Porque eso hay que masticarlo mucho, ¿no? Eso. Y claro, y explicarlo en lenguaje. Por ejemplo, mi madre protesta porque mi madre, que está aquí, mi querida madre, La madre que le parió, ¿no? y mi madre dice que el libro tiene palabras raras, claro, palabras en sánscrito, pero claro, es que yo creo que es necesario, porque el lenguaje, en los lenguajes antiguos, bueno, el sánscrito es la lengua de los dioses, es el mejor idioma que existe y existirá, el sánscrito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y entonces, el sánscrito, igual que los jeroglíficos egipcios, no son idiomas, no son lenguas como las nuestras occidentales. No se expresan en frases. Expresan una palabra o un jeroglífico o un símbolo, expresa una idea, ¿no? Entonces, claro, es necesario usar sánscrito para que, bueno, no todo en sánscrito, ¿no? Pero usar términos concretos, porque, por ejemplo, Diana, tú dices Diana y ya sabes que es toda la historia de la meditación y no hace falta explicar toda la meditación. Entonces, esos términos que se usan con frecuencia es necesario que nos lo aprendamos en sánscrito, ¿no? Y en cuanto a la tirada, Miguel, muchas gracias por la ayuda, que Dios te bendiga a ti y a todos. Y pues la primera edición son 500, los vendemos nosotros personalmente, y ya está en varios sitios a la venta, en varias librerías. Está en Málaga, Torremolinos, a la Orín de la Torre, y estará en más sitios. Ya está en Amazon y también está, que me encanta, ayer me di cuenta por casualidad, en Ozum. O sea, se vende ya en Latinoamérica. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que se vende en pesos argentinos y en dólares. O sea, que se vende ya en todo el mundo, ¿no? Y se irá vendiendo en más sitios, ¿no? En más sitios. Y a mí, como me encanta hablar de meditación, yo donde queráis voy, ¿no? A charlar. Si se venden libros bien, y si no, pues da igual. Como a mí es como el que le gusta hablar de fútbol. Porque le gusta hablar de fútbol, va a hablar de fútbol. Pues yo igual, de meditación. Bueno, la penúltima. Yo no es por. Yo es porque son las 7:05 y en el cartel está puesto de 6 a 7, ¿no? Es por eso. Pues no quiero yo. Vamos, que yo a mí me gusta hablar. Pues entonces ya ves, yo estoy aquí hasta. No tengo prisa. Gracias. Espera, disculpa, Inma, es que ella iba a hacer una pregunta. Sí, perdón.
Ahora. Yo quería preguntarte, como has hablado de la importancia de empezar con un niño y trabajar esto en la escuela, Sí. que a partir de qué edad consideras tú que un niño puede empezar a meditar, y en el caso de los más pequeños, ¿cómo empezarías tú a hacer este trabajo? Porque claro, es complicado. ¿Cómo podría introducir a un niño pequeñito en el tema de la meditación? Sí, pues mira, el niño debería empezar a meditar desde el momento en que los padres están haciendo el amor. O sea, los padres en la procreación del hijo deberían de hacerlo, deberían de estar haciendo el amor en meditación. ¿Qué es eso? O sea, así que fíjate tú, si el niño debería de meditar desde claro, a un niño pequeño, claro, a un niño chico, tú no le puedes hablar a un niño chico de Dios, ni de... ¿no? Le puedo hablar en latín. No, en latín. Ahí está. Pero, digamos, claro, el niño, eso está indicado para... No es que está indicado, es que para mí debería ser obligatorio. O sea, para mí la meditación es... Yo es lo primero que le enseñaría a un niño. Para la meditación más importante que las matemáticas, que la lengua, que todo. Con lo cual yo empezaría desde pequeño. Se puede empezar con ejercicio respiratorio, de relajación, luego la postura, que no tiene que ser sentado en el suelo, sino en una silla. Y entonces el niño, de hecho ya hay muchos colegios donde se practica la meditación. Los resultados son maravillosos. Con lo cual, simplemente lo único sería, y los mantras, por ejemplo, a los niños les gusta mucho cantar y bailar, con lo cual los niños te ponen como los Hare Krishna, le pones a cantar y a bailar, y eso es otra forma de meditación. Ahora baila. Claro. Ahora, claro, después. Isma. Tu próximo proyecto, aparte del libro que ya está hecho, ¿qué proyecto tiene? ¿Otro libro? ¿Hacer otro curso? Pues el proyecto es otro libro, que va ya por la mitad. Porque este se ha retrasado un poco. Prefiero no desvelarlo. Prefiero no desvelarlo, Isma, para mantener la curiosidad, ¿no? Y el interés. Pero vamos, tú lo sabrás de las primeras. Cuando esté terminado, tú lo sabrás de las primeras. Claro. Con respecto a hablar a los niños, sí se le puede hablar de yoga y de meditación. Yo te digo que se lo he hecho a partir de 6 años. A partir de 6. Sí, perfecto. Muy bien. Es más, yo creo que si los niños, yo creo que si el tema de la meditación se pusiera en el colegio, bueno, hay no me acuerdo quién decía, que decía que todos los problemas de este mundo existen porque las personas no son capaces de estar sentadas en una habitación vacía, ellos solos, durante una hora. ¿Por qué? Porque tú coges a cualquier persona y la metes en una sala vacía y la sientas en una silla, quédate ahí. Y como no tiene su mente en paz, coge el móvil, o se va, o no es capaz, ¿entiendes? Entonces, si desde chiquitillo esa mente a trabajar y esa mente empezara a ser más calmosa, ¿no? más tranquila, a adiestrarla, como hablábamos antes, pues claro, cuando ya es adulto el niño, ya es un hombre, pues sería un hombre tranquilo, un buen contribuyente, ¿no? Un hombre pacífico, tranquilo. Pero se está trabajando ya mucho en colegio. Qué alegría, sí, yo lo he visto también. Qué alegría. Qué alegría. Qué bien. Y vamos, y mis compañeras en infantil, Enhorabuena. Bueno, no, para la meditación pura y dura, sí lo que ahora se conoce como el mindfulness, que bueno, relajación, ejercicio de respiración y cosas así. También, además de la educación, a mí me gustaría que la meditación se introdujera mucho en la sanidad, en el tema de la salud, porque ayudaría muchísimo a la salud, ¿no? Pues mira, A la calma. uno de los chicos que han hecho el curso de realización es Policía Nacional y está con su grupo intentando que antes de salir a patrullar, meditar. Qué alegría. Oh, qué bien. No teníamos tanto estrés, ¿sí? Qué alegría. O sea que se están dando pasitos.
Qué bien, qué bien. Por eso el futuro es maravilloso. El futuro es maravilloso. Eso hace unos años era impensable, ¿verdad? Tener Ya. un niño quieto durante un ratito. Claro. Que hay muchos niños hiperactivos, ¿no? Que no hay manera de retenerlo un poquito ahí. Yo lo digo por los sobrinos que tengo. Le dirían a mi hermano pollo en cualquier momento. Y le engancha, ¿eh? Algunos no, pero a muchos les engancha y te lo piden. Profesor, Señor, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos. profesor, Claro, tú te dices, vamos a relajarnos. Claro, es que otra terminología ahí que va a usar. Mamá, hoy no nos relajamos. Les gusta, ¿eh? Muy chiquitines. Qué bonito. Y los mantras también, si aprendiera. Los mantras no, por eso te he preguntado cómo lo harías. Pues yo le pondría mantra, por ejemplo. Mira, yo cogería una clase, ¿no? Y le pondría mantra. Y ahora vería cuál les gusta más. Y del que les guste más, los educaría, digamos, a decirle, cuando tú tengas pensamientos, hablábamos antes del control de los pensamientos, cuando tengas pensamientos negativos, acuérdate del mantra. Y canta el mantra. Bueno, pues hemos hecho el om. Yo ahí no. Bueno, pero tú sabes que hay más mantras, ¿no? Aquí, por cierto, en el libro vienen los mantras más destacados, ¿no? Pero se lo pone a ellos, pero se lo pone y el que más le guste, ¿no? Y entonces esa musiquilla les sirve para contrarrestar sus pensamientos destructivos. Conectar con el sánscrito. Claro, Así que- la segunda parte con un CD para los mantras. claro. Ya, pues mira, Segunda edición con pues lo he pensado, ¿eh? De hecho, hay libros que lo he pensado, pero bueno. Ahora hay tiempo. Al segundo. Al Y segundo. en la sala de espera, por ejemplo, que están los abuelitos allí contándose sus enfermedades. Pues yo tengo más que tú, pues yo tengo no sé qué, y tengo no sé cuánto. En vez de eso, pusieran una musiquita y allí, venga, que voy a ver allí un pequeño profesor. Crea un ambiente meditativo. Exactamente. Vamos Y olvidando aquí de todo la el mundo, enfermedad. venga, vamos a escuchar cuervo, venga. Tantas enfermedades, sale uno ahí, vamos. Ya. Bueno, don Pepe. Pablo nos dice que no hay que complicarse tanto con los mantras, ¿no? Además de los conocidos, pero con que tú digas Jesús consciente o Señor ten piedad, de asuntos mantras, también es muy poderoso. Ajá. Daniela quería hacer una pregunta, ¿no, Daniela? No, quería decirte, yo vengo de Alemania y ahí lo de mindfulness en los kinder y eso ya lleva muchos años. Y lo que hacen es poner música de Deva Premal o tal, que tienen un montón de mantras, y lo cantan. Y lo bailan y así como lo hacen. Y les encanta. Claro. Hay Hay esperanza, ¿verdad? muchas formas. Miguel. Por lo que yo conozco, ya quisiéramos nosotros, con nuestras edades, tener la capacidad de absorción y de meditación que tiene un niño. Ya. Es facilísimo, es un encanto. Lo voy a decir yo porque ya un poquito más cortadita para hablar. Voy a contar una anécdota, porque como es tan bonita, llega. Quizás algunos de los que no vayan conociendo y demás saben que tenemos un proyecto por ahí de llevar cosas a la escuela, donde estuvimos el año pasado, pero lo vamos a lanzar ahora. Y hay muchas profesoras y profesores que están llevando, más que como meditación, porque hay que tener bastante cuidado con algunos padres, por ciertas mentalidades religiosas que conlleva relación, se dice relajación, que al final el fin es el mismo. La palabra es diferente, pero es el mismo. Y dice a los padres que le hacen relajación y va estupendo. Dentro de esta relajación o meditación, como quieras llamar, aquí nos tiene una historia de un niño que empieza a meditar y cuando termina la meditación, ese niño no volvía. Pero que no volvía. Y no volvía y ya, pues no. Y cuando llegó, dice, maestra, he visto a Dios. ¿Y tenía cuántos años? 7. Yo no hablo nunca de Dios. Yo simplemente lo relajo con la respiración y una vez que están relajados, pues
bueno, me dejo un poco llevar también, no siempre es lo mismo, digo lo mismo, sino lo que me va saliendo. Digo que se fijen, que lleven su atención al pecho, y le hablo de la energía, amor, y como la siente, conectan rápido porque ellos son puro amor. Y bueno, pues además relajaciones de 10 minutos o así, ¿no? Y ya luego, una vez que lo llevaba ahí, le decía que pensaran, por ejemplo, en sus seres queridos y empezase esa energía, que la visualizaran del color que quieran y tal. Que ya luego lo traía de vuelta, poquito a poco, y terminábamos y nos quedamos en paz. Y hasta que poco a poco fuese moviendo los pies, las manitas, no sé qué. Y este niño pues no se había quedado así sobre la mesa, como dormido, y ya como no pasaba un tiempo y no reaccionaba, lo tocaba y tal, y no le metía así la mano, que yo lo tenía fría por el cuello, y no, ya empecé un poco a preocupar. Y los demás ya todos alrededor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a José? ¿Qué le pasa a José? Tranquilo, tranquilo. Y de momento José, pues, así como estaba, levanta la cabecita, me mira y me dice, además con una mirada, yo lo recuerdo, de hace ya por lo menos 8 años y todavía lo recuerdo, y he visto a Dios. Y yo ya corté porque no quise que se enterasen los demás, porque bueno, después lo comentan en casa y ya yo tenía, o sea, estaban algunas madres mirándome, porque decía que si le hablaba de hadas, que no sé qué, y eran las lecturas de que venían en el libro de texto, ¿no? Pero como que me veían un poquito distinta, ¿no? Y entonces yo ya nunca le pregunté a él, o sea, que nada, volvimos al trabajo ya, pero esa mirada yo no la podía olvidar jamás. Y qué bonito. Es muy interesante. También tengo otra experiencia de no sé si el tiempo... No, Cuenta. Bueno, otra experiencia No tengo otra cosa que hacer. también de 7 años, que lo habían adoptado, estaba con una madre de acogida y lo habían adoptado y ya le hicimos una despedida así en la clase. Sus padres adoptivos iban a venir a la fiesta que yo le había preparado, ¿no? Y se retrasaron. La fiesta era después del recreo, llegaron así como muy excitados y tal, y primero, vamos a relajarnos y tal. Y los padres se retrasaban y entonces alargué un poquito la relajación y tal. Y bueno, yo no puedo describir lo que se movió allí. De momento una niña se levantó, abrazó al niño pero todo en silencio. Fue largo, y eran 25, 26 niños, que había de todo, desde los tranquilitos, los movidos, que de los que no podían estar de pie 10 minutos. Y una niña, porque lo sintió, se levantó, lo abrazó y todos fueron haciendo lo mismo, pero bueno, aquello fue un derroche de amor, aquello fue precioso. Sí. Qué bonito. Muy bonito. Todo lo contrario, yo estaba haciendo tiempo para que llegasen los padres y aquello fue, vamos, yo creo que perdimos la noción del tiempo
Y fue una maravilla. Muy bonito. Oye, ellos tienen una mente muy limpia, no como nosotros. Claro, Pepe. ¿Qué te aportó tu viaje a la India a la meditación? Eso es otro libro, ¿verdad? Tengo una cita con un dentista. Gracias por venir. Muchas gracias. Hasta otro día. Hasta luego. Feliz, Gracias. feliz año nuevo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Te va a llevar material, Hoy se Rafael, para 3 o 4 libros. hoy se abre la incógnita, porque ya te lo preguntamos, eso. ¿Te acuerdas? No caigo ahora a Sí, te preguntamos. lo de la India. Yo la India... vamos a ver. La India es una joya, ¿no? A mí me ha aportado muchísimo la India, ¿no? Mucho, mucho. Yo en concreto, yo fui a hacer un experimento, en concreto, bueno, entre otras cosas, fui a hacer un experimento. Y el experimento era, básicamente, si los lugares donde los ashram, vamos, es habitual que digamos, es tradición que un gurú de los miles, ¿no? Hombre, hay algunos más destacados y recientes, pero en la historia de la India hay muchos gurús o santos. La traducción sería para Occidente santos, ¿no? Pues yo quería experimentar in situ si se medita igual. Por ejemplo, aquí, bueno, digo aquí por donde estamos, ¿no? En este sitio, se medita igual, o en el templo donde meditaba Vivekananda, donde vivía Vivekananda, por ejemplo, por poner un ejemplo. Todos tienen su templo y su ashram. El ashram es donde vive el gurú con sus estudiantes, digamos, que buscan la presencia física del gurú, porque ellos creen y es así, al que quiera que lo crea y el que no, pero es así. El maestro tiene una irradiación. Entonces, el estudiante que lo sabe busca la irradiación, y eso nosotros lo sabemos aunque sea de forma inconsciente. Busca estar donde vive, donde está el maestro, el gurú. Entonces, el ashram es donde vive él con los discípulos, y luego el templo es lo que se hace para cuando normalmente él fallece, ¿no? Para su recuerdo. Bueno, pues entonces, por ejemplo, por el ejemplo de Vivekananda. Entonces, yo he ido al templo y al ashram. Entonces, en el templo, yo me he puesto a meditar donde él meditaba, que era su dormitorio. O sea, donde él dormía, su habitación, su dormitorio, se ha transformado en una sala de meditación. Y ahora yo digo, pues me voy a sentar allí a meditar. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando yo me siento allí a meditar y aquello es como si fuera, yo qué sé, como un vacío, ¿no? Como si fuera al vacío. Allí no hay pensamientos, ni emociones, ni sentimientos que te estorben. Pero eso me pasó con los demás. Y luego siempre había alguno preferido. Es decir, yo he constatado, y aparte yo tengo una mente muy científica, digamos, no me dejo yo arrastrar por emocionalismo, ni por visiones, ni por... No, yo... Ahí, mente científica, ¿no? Entonces yo he constatado eso, ¿comprende? Yo he constatado eso de los diferentes maestros, y luego tenía también mis preferencias. Por ejemplo, mi preferencia, que me perdonen los demás, es Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, eso es impresionante, ¿no? Eso es que solo pronunciar su nombre a mí me produce escalofrío, ¿comprende? O sea, la altura espiritual de Ramana Maharshi, bueno, es que, claro, es que él dice que ya nació iluminado, ¿comprende? Ya, no como los demás, que tenemos que estar ahí estudiando, ¿no? Él ya lo tenía todo estudiado, ¿comprende? Entonces, claro, pues eso fue, digamos, mi experimentación específica. Luego, aparte de eso, pues, me gustó mucho la India,
porque en realidad no se conoce. A mí me da pena cuando es propio de Occidente despreciar lo que no se conoce. Entonces yo lo que diría es que la gente desprecie, si tiene que despreciar, pero por lo menos tú lo conoces, lo estudias y luego ya lo desprecias. Pero despreciar por 2 imágenes que salen en la tele, por favor, vete allí y conoce. Tú fíjate cómo son las personas allí, tienen una dulzura, tienen una inocencia. Eso está desprovisto Occidente de eso. No obstante, yo no creo que, por ejemplo, en cuestión de la educación que hablábamos antes, ¿no? Yo no creo que nuestra educación sea mala, simplemente la veo incompleta. A la educación de Occidente le falta esto. No está mal, está incompleta. Le falta esto, pero ojo, no de un vídeo, no, tú lee la obra de Ramana Maharshi, vea las fuentes originales. No lea, no es que hay uno que ha escrito, hablo de mí mismo, no leáis este libro, leer las fuentes, Ramana Maharshi, Vivekananda, Ramakrishna, leer Patanjali, leer las fuentes. Y entonces encontraréis otro mundo y encontraréis que ahí está lo que en Occidente nos falta. Es decir, Occidente más Oriente es lo completo. Por eso esta época en la que vivimos, la época de la globalización, es buenísima. A mí me encanta, es como lo del turismo. Yo creo que el turismo es maravilloso. Yo nunca le he visto un defecto al turismo. Porque en la época de la Edad Media nosotros creíamos que los moros eran demonios, pero de verdad. O sea, los de aquí creíamos que eran demonios, que tenían cuernos y el tridente. Entonces el turismo ayuda a conocerse las diferentes culturas. Entonces la India es maravillosa. Yo os animo a que vayáis, la conozcáis, veáis las personas como son y luego si esos rasgos y esa sabiduría que tienen ellos la uniéramos con la nuestra, pues todo sería, yo creo que sería completo, Sería cuestión de juntarlo todo. Entonces allí cuando meditabas no tenías distracciones mentales, digamos. Esos de las irradiaciones es verdad. Yo soy sincero, ¿no? Desde mi punto de vista, yo doy fe de que eso es verdad. Con el tema de las irradiaciones, eso cualquiera que medite en determinados sitios, pues lo conoce. Hacía ya varios meses que no venía aquí. Y sinceramente, hay momentos aquí cuando las mentes se callan un poquito. El trabajo que hacen Carnita y otras personas más con esas meditaciones que dan continuadas se nota ya cada día más. Y ya te digo yo que hace meses que no venía por aquí, pues esto está cargado ya y se nota en los silencios. Cuando se habla y se producen esos silencios, y ahí se nota. Cuanto más con estos maestros. Pero bueno, aquí tenemos que terminar la maestra. Claro. Y lo que sí, podríamos hacer unos minutitos de meditación o relajación, que le ponen el nombre que quieran. Con mucho gusto. Estupendo. Con mucho gusto. Y nos vamos ya, vamos. Vamos a dormir. Muy bien. Por cierto, yo os veo a todos más guapos y más guapas, que cuando habéis entrado, Estáis todos, ¿no ves? Bueno, porque estamos relajados. pues como antes hemos hablado de la respiración, ¿no? Qué mejor que aprender a meditar o practicar la meditación basada en la respiración. Como está muy vista la de la respiración nasal, lo cual no quiere decir que no esté bien, hoy vamos a centrarnos en la respiración a lo largo del cuerpo. Y aquel que haya despertado al espíritu puede unir esa respiración a la entrada de Dios dentro de uno. La respiración, al fin y al cabo, es el espíritu, es Dios. Así que al inspirar, Dios entra en nosotros. Al
retener la respiración, Dios está con nosotros, y al expulsar, Dios sale y luego vuelve a entrar. Permanece, sale. Por eso siempre estamos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos siempre con Dios? Porque nosotros somos Dios. Así que vamos a hacer un poquito de meditación. La espalda recta. La espalda recta sin tensión. Los ojos se cierran. La barbilla cae un poquito para que el cuello esté cómodo. Las palmas de las manos descansan en las rodillas. Inspiramos por la nariz. Seguimos la respiración, viendo cómo el aire entra y va a todas las partes del cuerpo. Retenemos un poquito, si queremos, no mucho. Y luego el aire sale. No importa que nuestra mente se distraiga. Lo que importa es que cada vez que nos demos cuenta de que la mente se distrae, vuelva a la respiración. Y así hacemos este ejercicio de concentración previo a la meditación, que la meditación sería cuando lleváramos un rato largo concentrado. Cuanto más larga sea la exhalación, más relajados nos vamos a encontrar.
La meditación no es tener la mente en blanco, es tenerla concentrada. Se concentra en la respiración. Ciertamente hay una parte, pero sería mucho más adelante, donde habría que dejarla en blanco, pero no ahora. Ahora tiene que estar concentrada en la respiración.
el cuerpo tiene que estar inmóvil. Ahora nos vamos preparando para ir saliendo de la meditación. Movemos los pies. Las manos. El cuerpo. Abrimos los ojos y volvemos a la normalidad. Hay 4 estados de conciencia. El estado normal se llama estado de vigilia. Luego está el sueño con ensueños, perdón, el sueño sin ensueños, segundo. No, el sueño con ensueño. Eso es cuando dormimos y recordamos el sueño. Luego está el sueño sin ensueños, que es el sueño profundo, que es cuando realmente hemos descansado. Cuando decimos, no ve, esta noche parece que he descansado de verdad. Y luego está el 4.º estado de conciencia, que es el de la meditación. Por eso, una meditación buena
es cuando tiene un estado de conciencia distinto de los otros tres. Que luego ya más adelante sería el estado de Turilla, que sería un estado ya más elevado, ¿no? Pero que sepáis que la meditación está bien cuando estamos en un estado de conciencia distinto. Bueno, pues esta meditación, en vez de estar este ratito, puede estar más tiempo, ¿no? Pero para no estar demasiado rato, pues ha sido así. ¿Y qué piensas de las meditaciones guiadas? Bueno, al principio dijiste... Que están bien, pero no al principio. Sí. Porque, bueno, con esa pregunta ya vamos a dar por concluido la presentación. Lo digo para no extendernos demasiado. Las meditaciones... Pero, gracias. Gracias a vosotros. Las meditaciones guiadas, desde mi punto de vista, están bien, pero no al principio. Hace falta tener un cierto conocimiento ya de la meditación y también tener en cuenta que el que lleva la meditación irradia su energía. Entonces, si el que da la meditación es un santo, digamos, o Ramana Maharshi, pues entonces va a ser una maravilla. Pero si el que lleva la meditación no es una persona muy elevada, nos va a irradiar su energía no muy elevada. Por eso también cuando se hace una meditación guiada de internet, ahí está uno vendido, digamos, ¿no? Entonces, no es mi gusto, digamos, las meditaciones guiadas. A mí me gustan, yo recomiendo más la meditación en silencio, uno consigo mismo. Es como las prácticas de asana. En realidad el yoga físico está pensado para hacerlo uno en su casa, solo. No es ir al gimnasio. Está bien para aprender, pero todos hemos de saber que esto está pensado para hacerlo uno consigo mismo, porque el grado de concentración es mayor y los beneficios son mayores, una vez que sabe uno, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Ahora os aplaudo ya a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.